a la programación en C++. C++ es un lenguaje de programación de propósito general que se desarrolló como una extensión de C, es fuertemente tipado y comparte mucho sintax con C, entonces si sabes C, C++ no se te va a hacer tan difícil. ¿Por qué lo usamos en programación competitiva o por qué usarlo? Pues porque es muy rápido, eficiente y además cuenta con una librería estándar muy completa que ya incluye estructura de datos y algoritmos preimplementados, lo cual nos permite enfocarnos en resolver el problema y no tanto en implementar las estructuras de datos desde cero. La estructura básica de un programa en C++, al igual que en C, parte de la directiva include, que lo que hace es incluir la librería, el nombre de la librería o librerías y una función main. En este caso, este es el clásico Holamundo, que lo que hace este fragmento de código pues es imprimir el Holamundo. El input y el output. Para leer datos del usuario usamos la directiva sin. Para escribirlos usamos cout. Como pueden ver aquí en este ejemplo. Cuando tenemos varios inputs y queremos leerlos, o sabemos que el input que nos dará el caso de prueba en programación competitiva es separado por espacios, podemos definir las variables y leerlos así como está en este ejemplo con el operador mayor mayor para leer todos los datos de una sola vez. Ahorita lo van a ver en el ejemplo cómo funciona, pero en general es demasiado simple. Ahora, ¿cómo incrementamos la velocidad del input y el output? Por defecto, los flujos de entrada y salida de C++ están sincronizados con los de la biblioteca estándar stdio.h, lo cual esta sincronización asegura que podamos intercalar el printf, el sin, viceversa, lo cual es bueno para la programación en general, porque así nos puede ayudar en un programa normal, pero lento para las tareas de programación competitiva. ¿Cómo incrementamos esta velocidad? Pues desincronizándolos. ¿Cómo los desincronizamos? Con esta línea que lo que dice es pues, que las desincronice. Entonces ya no lo intercalamos, lo cual aumenta la velocidad de el flujo de entrada y salida. Algo muy común en la programación competitiva es que hay programas o problemas donde hay que leer T casos de prueba desconocidos y algo muy común o una estructura de código muy común es que definamos a T, leamos a T y hagamos este while que lo que hace aquí ejecutaríamos según lo que ocupemos para cada caso de prueba. Ahora veamos un poco cómo funciona el input y el output en código. Entonces para definir una variable usamos el tipo de dato y el nombre de la variable. Esto igual que en C. Entonces supongamos que yo quiero una variable de tipo entero que se llame A, otra que se llame B y otra que se llame C. Para leer la variable usamos la directiva sin. Para imprimirla usamos cout. Y el respectivo mayor mayor y menor para cout. Entonces, si yo escribo un 4, veremos un 4 en la salida. Como mostré el ejemplo y lo vimos en la página web, podemos leer números separados por espacios de una manera muy simple, tal y como lo vimos en el ejemplo. Y aquí está, separados por espacio 1, 2, 3 e impresos. Ahora, los tipos de datos, esa es una parte esencial e importante que hay que entender, que esto pues es igual en la programación en C. Los tipos de datos pues son los contenedores. Cada contenedor o cada tipo de dato tiene un tamaño, un rango y un tipo de valores que pueden almacenar. Es importante entender qué tanto puede almacenar un tipo de dato porque en programación competitiva es común que tengamos números muy grandes. Entonces un error común que nos ha pasado a nosotros y probablemente les pueda pasar es elegir el contenedor, el tipo de dato más pequeño del tipo de dato que nos van a ingresar. Entonces lo que va a causar es un overflow o un saturamiento, por lo cual va a dar entradas y salidas incorrectas.
Entonces en los tipos de datos básicos tenemos el entero, que suele almacenar hasta 10 a la 9, long long, que almacena el doble, flotante, double, que estos sí almacenan pero ya con punto decimal, char, que almacena caracteres en código ASCII, booleanos, que almacena true o false, y string, que son cadenas de texto. Otros tipos de datos que son compuestos, que son las estructuras de datos ya definidas en la Standard Library, y esto lo vamos a ver en otro video. Pues tenemos vectores, tuplas, conjuntos, colas, stacks, mapas, entre otros. ¿Cómo definimos un tipo de dato o una variable de cualquier tipo de dato? Pues como ya lo mencionamos, ¿no? Tipo de dato y la variable. Entonces tenemos un char, puedo definir un char, una string, un flotante, un double, y así sucesivamente. Entonces para definir una variable pues es su tipo de dato y el nombre de la variable. Al igual que en C tenemos estructuras de control. Las estructuras condicionales son las que nos permiten tomar decisiones del programa. Al igual que en C tenemos if else, if, switch y los ternarios. La estructura básica de un if es if condición, se ejecuta el bloque de código. ¿Cómo funciona o cómo entenderlo? Pues es muy simple. Si esta condición es verdadera, o si es verdadera, se ejecutará este bloque de código. El if else lo que nos dice, o lo que significaría en pseudocódigo, es si esta condición pasa, ejecuta este bloque, si no, ejecuta este otro. Implementarlo en código igual que en C es simple. Vemos aquí el ejemplo. Si A es mayor a 5, se ejecuta este bloque, si no, este. Un switch, al igual que en C, funciona igual, donde según la variable prueba todos los casos y ejecuta el caso que es. Si no, pues tenemos el default. Aquí está el ejemplo. El ternario es un if realmente, un if else, pero se ejecuta en una sola línea. Entonces, si la condición es verdadera, se ejecuta este pedazo. Dos puntos. Si no, se ejecuta esto. Es muy simple y nos ayuda para hacerlo de una manera rápida cuando tenemos un if rápido. Como en este caso, podríamos hacerlo con un simple ternario. De control o bucles nos permiten repetir una acción un número determinado de veces. Tenemos esos tipos de bucles que son for, while o el do while. La estructura básica de un for es desde, hasta y con qué incremento. En este caso, o en el ejemplo, es desde i igual a 0 hasta i menor a 10 con un incremento de 1 en 1. Es decir, va a ir desde 0 hasta menor a 10 de 1 en 1. El while es una estructura que se ejecuta hasta que se cumpla una condición. Entonces pueden verlo, mientras se cumpla esa condición, se va a ejecutar. Cuando ya no se cumpla, simplemente se detiene. El do while lo ejecuta una vez el código y lo verifica y ejecuta mientras la condición se cumpla. Es decir, ejecutará este bloque de código una vez y lo probará. Se cumple la condición, sigo ejecutando, sigo ejecutando, sigo ejecutando, sigo ejecutando. ¿Cómo? Pues es simple. Empezaremos con las estructuras condicionales, donde pues tenemos una variable a que vale 10, ¿no? Entonces primero hacemos un if. If a mayor a 5, va a imprimir a. Entonces comprobamos y vemos que imprime a. ¿Por qué? Porque a en este caso es mayor a 10 y 10 en efecto es mayor a 5. ¿Qué pasa ahora con la estructura if-else?
Como podemos ver el output, A es mayor a 5. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que A, nuestra condición dice, si A es menor a 5, en este caso sabemos que A es mayor a 5, entonces entra en este bloque. ¿Cómo podemos simplificar esto con un ternario? De una manera muy simple. Entonces decimos A menor a 5, se cumple esta condición, imprime A, no se cumple, entonces como podemos ver aquí, A es mayor a 5, entonces de esta manera muy sencilla se simplifica el if else. Para el switch, este no lo voy a probar, pero simplemente igual que en C. Ahora para los bucles, como ya dijimos, el for es desde cuánto, hasta dónde y con qué incremento. Entonces empezamos con este simple for, que es desde 0 hasta 9 y con un incremento de 1 en 1. Entonces, ¿cuál va a ser el output? Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver los, los números del 0 al 9. Si queremos que llegue a 10, simplemente agregamos el igual y ya podemos ver que imprime hasta 10. Para el while es igual que en C, donde tenemos una variable que sea, por ejemplo, 10. Entonces, oh, que se va a ejecutar mientras A sea mayor a 0. Y algo que es muy importante cuando se usa while es actualizar nuestro valor de A, si no entraríamos en un bucle infinito. Entonces con cada iteración, esta línea lo que dice es que con cada iteración a se le va a quitar 1. Entonces, como podemos ver, se ejecuta una vez, dos veces, tres veces, así hasta llegar a 1. ¿Por qué? Porque dice que se va a ejecutar mientras A sea mayor a 1. Ahora para do while es igual que en C. Y como pueden ver, se ejecuta lo mismo. Como ya lo definimos al inicio de por qué usar C++, tenemos varias estructuras de datos ya hechas, ¿no? Como ya sabemos, estructuras de datos nos permiten almacenar datos en un programa de una determinada forma. Entonces, estas son algunas de las más comunes estructuras de datos ya predeterminadas o que ya trae la Standard Library. Vector, que es un arreglo dinámico. Conjuntos, mapas, stacks o pilas, colas, entre otros. Estos lo vamos a ver más a detalle en otro video, pero sí es elemental que sepan que ya están definidas en C++, entonces ya nomás podemos usar sus métodos. Ahora, algo que van a ver mucho es esta es una estructura clásica de cómo estructurar un programa en C++ para programación competitiva. El uso de esta librería, el bits-stdc++.h, esta es una librería estándar que se usa muy común en programación competitiva porque ya contiene todas las librerías estándar de C++. Entonces no tenemos que estar recordando si en qué función estaba definida en qué librería. Entonces simplemente importamos esta
Definimos el namespace std para no tener que estar usando std sin, etcétera. Desincronizamos el stdio y ejecutamos ahora sí o efectuamos lo que tengamos que hacer de programa. Entonces, ¿cómo se ve una estructura básica de programación competitiva? Así, donde aquí iría la lógica que tengamos que hacer del problema. Dimos como lo básico de C++, ya podemos resolver problemas con esto. Entonces les mostraré un problema muy básico de Codeforces. Es el problema 1762A, sencillo. Y lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que pide el problema. Entonces nos dice que nos dan una expresión de la forma a más b, donde a y b son enteros de 0 a 9. Y la tarea o lo que debemos hacer es evaluarlos y imprimir el resultado. Nuestro input consiste en t, que es el número de casos, y cada línea después de eso será una expresión de la forma a más b. El output esperado es para cada caso imprimir el resultado de la expresión. Aquí podemos ver el ejemplo donde tenemos 4 casos, cada expresión y sus respectivos resultados por expresión. Como vamos a ver, 4 más 2, 6, 0 más 0, 0, 3 más 7 es 10, 8 más 9 es 17. Entonces, primero, si lo recuerdan, aquí en el ejemplo vimos como si nos daban un t casos de prueba, cuál era la estructura que podíamos usar para leer todo eso. Y entonces, ahora sí, siguiendo esto, aplicamos lo que ya tenemos la estructura. Entonces, definimos el número de casos de prueba, tal y como lo vimos en el ejemplo. Y aquí hay varias maneras de resolverla. Entonces, una lógica que podemos usar Python para este problema porque el número de casos es muy pequeño. Pero una lógica que podemos usar es, sabemos que a más b es una expresión, ¿no? Entonces podemos decir que esto es un string, donde sabemos que a es un número y b es otro número. Entonces, lo que podemos hacer es definir esto como una cadena, no como un string, leerla y definir a. Como sabemos, un string es una cadena de caracteres. Entonces, realmente en este caso, como sabemos que la cadena sería a más b, tenemos tres posiciones, ¿no? Donde la primera posición correspondería a A, la siguiente posición correspondería al carácter de más, y la siguiente posición correspondería al al valor de B. Entonces, hacemos esto, pero aquí hay algo elemental, y es que si nosotros queremos convertir de un carácter que sabemos que es un número a entero, para hacerlo debemos restar menos 48. ¿Por qué menos 48? Porque como lo mencioné en los tipos de datos, 48 corresponde... El carácter guarda valores ASCII, entonces 48 corresponde al 0. Y al hacer esto lo que nos da es el valor entero. Pero para explicarlo mejor podemos ver una tabla ASCII. Donde, como pueden ver, si nosotros tenemos por ejemplo el 50 menos 48 y nos da el número que es, en este caso 2. Y así sucesivamente con todos los números del 0 al 9. Y pues simplemente imprimimos el resultado con un cout a más b.
Copiamos los casos de prueba para probar si nuestra solución está correctamente implementada. Y vemos que el output es 6, 0, 10 y 17, tal y como está en nuestro expected output. Entonces enviamos la solución. Y como vemos, la aceptaron, así que nuestra lógica estuvo correcta.